Amigas y amigos, buen día y buena suerte para todos. Continuamos. ¿Qué es una estación de botones de arranque y paro? Definición. Una estación de botones, también llamada botonera, es un dispositivo de accionamiento muy básico y se compone de un botón de arranque y de un botón de paro, y tiene como tarea la puesta en marcha, así como de el paro de motores, maquinaria industrial automatizada o de un proceso de producción automatizado. Amigas y amigos, observen las siguientes diferencias. Miren, en español, para abreviar normalmente abierto, utilizamos las letras N, A. Y para abreviar normalmente cerrado, utilizamos las letras NC. En inglés es diferente. Miren, para abreviar normalmente abierto utilizamos NO, que significa Normally Open. Y para abreviar normalmente cerrado utilizamos las letras NC, que significa Normally Close. Observación número 3. Miren, a un botón de control también se le llama pulsador, debido a que se acciona pulsándolo, es decir, se oprime con la yema del dedo con facilidad. También se le conoce como botón operador. Bueno, después de hacer estas aclaraciones, continuemos. Observación número 4. Miren, existen otras estaciones de botones con más botones, es decir, más funciones de control, más entradas de control. Algunas veces se les llama botoneras, otras veces paneles de control y en algunas otras veces tableros de mando. Y así hay algunas otras denominaciones. Bueno, tomen en cuenta estas observaciones, por favor. Comencemos la demostración. En este video particularmente veremos el funcionamiento de una estación de botones de arranque y paro. Es la más básica, la más sencilla. Iniciemos. Miren, estos son los símbolos americanos de un botón pulsador. Este es el símbolo de un botón pulsador sencillo, es decir, de un solo contacto, normalmente abierto, normally open. Y este otro es el símbolo de un botón pulsador sencillo, es decir, de un solo contacto, nada más que este está normalmente cerrado, normally closed. Existen pulsadores de 1, de 2, de 4, de 6 o más contactos. Además, la configuración de los contactos NA y NC es muy diversa. Puedes seleccionarlos de acuerdo a las necesidades de tu proyecto. Miren, esta es la forma gráfica para representar una estación de botones en un diagrama de alambrado de un arrancador, la cual se utiliza para el sistema de control llamado a 3 hilos, o sea, 3 cables. Miren, aquí tenemos el pulsador normalmente abierto de arranque y acá tenemos el pulsador normalmente cerrado de paro. Y miren, este puente es parte del sistema de arranque y paro a 3 hilos. Aquí tenemos el alambrado del circuito de control. Si ustedes lo ven, está trazado con líneas azules. Esta es la estación de botones.
Aquí tenemos el botón de arranque normalmente abierto y aquí tenemos el botón de paro normalmente cerrado. Este es el contacto de sello o contacto de enclavamiento. También se le llama contacto de retención. Aquí tenemos la bobina, luego tenemos los contactos auxiliares, son dos, uno en cada relevador de sobrecarga en su interior. Y aquí tenemos el símbolo del elemento térmico. Y aquí tenemos el otro símbolo del elemento térmico. Como ustedes ven, este diagrama está muy bien explicado. Aquí les muestro por qué se llama control a 3 hilos, es decir, 3 cables. Miren, les voy a explicar por qué se llama control a 3 hilos. Si ustedes se fijan, aquí tenemos un hilo, ¿verdad? Viene de la línea 1 del arrancador hacia el botón de paro, a la entrada del botón de paro. Ese es el hilo número 1. Ahora veamos, aquí hay un puente entre el botón de paro y el botón de arranque. Y en la entrada del botón de arranque, sale otro cable. Miren, aquí está el cable número 2. Va a dar a la parte superior del contacto de retención. Ya van 2 hilos, ¿verdad? Un hilo, 2 hilos y ahora veamos el tercer hilo. El tercer hilo va a dar a la parte inferior del contacto de retención y aparte alimenta un polo de la bobina, razón por la cual se llama control a 3 hilos. De 1, 2 y 3 hilos son los que van a dar a la estación de botones. La estación de botones puede estar a 1 metro, a 2 metros, a 10 metros, a 20 metros o 40 metros o a 20 centímetros de distancia del arrancador, pero son 3 hilos. Amigas y amigos, ahora les mostraré el interior del bloque de contactos. Miren ahí, Start quiere decir arranque y Stop quiere decir paro. Esta es una estación de botones de la marca Squardi. Squardi es una marca de Schneider Electric. Miren, este puente es parte del sistema de arranque y paro. Más adelante lo vamos a ver más detenidamente. Ahora veremos el interior del bloque de contactos. Miren, este es el bloque de contactos. Vamos a desarmarlo. Todas las estaciones de botones tienen un contacto normalmente abierto y uno normalmente cerrado. Bueno, vamos a desarmarlo con cuidado para ver el interior. Es sencillo el interior, ¿verdad? Es muy sencillo el interior. Vamos a quitarle la tapa. Con mucho cuidado, ¿verdad? Todos, siempre que desarmen un dispositivo eléctrico, tómenle una foto, hagan un dibujo o hagan un apunte escrito. Bueno, amigos, como lo ven, ahí está el bloque por la parte de adentro. Aquí tenemos el contacto normalmente abierto de arranque. Vamos a oprimirlo y ahí se ve cómo baja el platino, ¿verdad? Y se escucha en el zumbador del multímetro. Y ahora vamos a ver, vamos a checar
el botón de paro. El botón de paro siempre está cerrado, por eso está ahorita marcando el zumbador, ¿verdad? Cuando oprimimos el botón de paro, deja de pasar la energía y entonces es un botón para apagar. Con ese botón apagamos. Amigas y amigos, observen el puente y la numeración de la estación de botones. Miren, ahí están los números. Miren cómo coinciden los números de la estación de botones con el dibujo, con el diagrama, ¿verdad? Eso es para que se guíen a la hora de alambrar una estación de botones, un arrancador con estación de botones. Amigas y amigos, ahora les voy a mostrar el funcionamiento de los pulsadores normalmente abierto y normalmente cerrado. Para esto utilizaré un multímetro en la escala de resistencia. En el zumbador vamos a llamarle, para que suena el timbre. Bueno, ahí tenemos los dos contactos, ¿verdad? El normalmente abierto y el normalmente cerrado. Pulsamos y pasa energía, ¿verdad? Pulsamos, cerramos el contacto normalmente abierto y fluye la energía. Ahora vamos a checar el contacto normalmente cerrado, que es el contacto para el paro. Miren, como está normalmente cerrado, ahí se escucha el zumbador. Bueno, vamos a oprimir el botón de stop, ahí lo oprimimos y se abre el circuito y entonces deja de pasar energía. Volvemos a oprimir, lo soltamos, oprimimos, soltamos. Bueno, les voy a mostrar otra estación de botones de diferente construcción, sin embargo realiza la misma función de control. Esta estación de botones, como la anterior que les mostré, es de la marca Squardi. Son muy resistentes, son para uso pesado, para uso industrial. Es una marca muy buena. Observen que también lleva un puente entre el botón de arranque y el botón de paro. No sé, aquí está el puente que existe. Aquí está conectado. Rojo, que yo lo voy a oprimir. También puedes armar una estación de botones utilizando dos pulsadores más el puente. Y luego la puedes montar en un pequeño tablero. Amigas y amigos, terminamos 7 de 7 videos. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para nuevos videos. Amigas y amigos, necesito su apoyo para mi canal. Si el video les gustó, regálenme un me gusta, suscríbanse y compartan el video. Aviso importante, utiliza tu equipo de seguridad básico. En el próximo video veremos el tema número 2, que es
el alambrado de un arroncador y su funcionamiento, en una serie de 4 videos. Intercap te invita a sus cursos. Pregunta informes e inscríbete. No te quedes en la fila de los de atrás.